Muy bien, señores y señorita del grupo TEDIAM, por medio del presente video, que espero no se haga tan largo, vamos a fortalecer que la intención de la clase de hoy tenía mucho que ver con reforzar algunos componentes, aspectos, e integrar un par de elementos que necesitamos utilizar dentro de la programación, que habíamos venido hablando de algo muy importante, como lo es los ciclos repetitivos, en este caso el ciclo for. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos la estructura básica de un programa que creo que ya a estas alturas la tenemos clara, en la cual tenemos la primera línea en la cual incluimos una librería que vamos a utilizar, la cual se llama IOStream, que nos sirve para utilizar los mensajes de entrada y mensajes de salida, que son los que se escriben cin y cout, que ya los iremos viendo nuevamente. Tenemos la instrucción que ya tiene que haberse hecho muy familiar para ustedes, que es la de usar el espacio de nombres estándar de C++. La función main, que es esta que está entre las líneas 4 y 15, la cual inicia con llave y debe terminar con una llave, recuerden eso. Este return 0 es porque la función main la tenemos como una función que retorna un valor entero, y lo que hace el return 0 es simplemente cuando se ejecuta completamente el programa sin ningún inconveniente, devuelve un valor de 0 para que el compilador y el sistema sepan que se ejecutó sin ningún inconveniente. Eso como recorderis muy rápido de lo que es la estructura de un programa en el lenguaje C++. Bien, agrandemos un poquito. Para empezar con lo que estamos viendo aquí, nos damos cuenta de que tenemos una estructura de programación que empieza con la palabra for, que recuerden ustedes y tengan muy presente que for es aquel tipo de estructura que va a permitir que nosotros repitamos fragmentos de código o instrucciones de código que pueden ser cortitas o muy largas sin necesidad de escribirlas muchas veces, sino que por el contrario nos ayuda a que con los elementos que tiene aquí internamente en el paréntesis nos permite configurar la estructura de tal manera que solamente tenemos que tener claro qué es lo que se va a repetir, y lo que pongamos entre la llave que abre y la llave que cierra, es lo que va a repetirse. Eso de forma resumida de lo que habíamos mencionado anteriormente. For está compuesto por varios elementos y vamos a ver a modo de repaso algunos de ellos. El primer elemento es el valor inicial. Decíamos que for utiliza una variable que en este caso se llama i. Podemos llamarla ij dependiendo de lo que queramos hacer, pero yo les decía a ustedes, en los libros, en los tutoriales, en muchos lugares ya se encuentra con el nombre que ven ahí, que es i. Esta variable i tiene tres componentes, recuerden ustedes, y quien no haya visto de pronto esto lo va a captar rápido, creo yo. El primer componente es el valor inicial, que nosotros, como yo les decía a ustedes, lo utilizamos arrancando desde 1, de tal manera que se asimile a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer cuando tenemos que contar elementos. El primero lo contamos como 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Siempre arrancamos desde 1. Si ustedes ven que en algún caso este valor puede empezar en 0 o puede empezar en un valor distinto si el ejercicio lo pide. Sin embargo, cuando nosotros queramos simplemente contar el número de repeticiones, lo más práctico es empezar desde 1. Después de un punto y coma, pilas que es muy importante eso, punto y coma, colocamos el valor final, es decir, cuántas repeticiones quiero poner. Yo les decía a ustedes que si pongo i menor o igual a 5, significa que él va a hacer 5 veces o 5 repeticiones del código que yo tenga dentro de las llaves. Si yo pusiera 12, entonces él haría 12 repeticiones. Si yo pusiera 100, haría 100 repeticiones. Si yo pusiera solamente 2, exactamente igual, solo haría 2 repeticiones. Entonces ustedes pueden estar seguros de que lo que aparezca aquí es el número de veces que se va a repetir el código que ustedes deseen repetir. Tener en cuenta, señores, que tanto este valor de aquí como este valor de aquí
En algún caso puede ser una variable. Por ejemplo, imagínense que yo llamo la variable x y yo aquí abajo le pongo, le pongo sein x para que el usuario digite la cantidad de repeticiones. Permítanme, lo pongo con todo. Cout si ustedes desean ir haciendo esto a medida que el video se está ejecutando, sería mucho mejor. Entonces, en este caso, el programa dice digite las repeticiones. El usuario digita un valor que queda guardado en la variable x. Entonces miren que si el usuario digita un 14, entonces el ciclo for iría desde 1 hasta 14. Entonces esa es la segunda forma en la cual podemos configurar el ciclo. La primera es dejando un número cualquiera, como había tenido yo al comienzo, menor a 5, para que sea 5 repeticiones siempre, un valor fijo. O en este caso, las repeticiones pueden ser, como las ven ustedes aquí en pantalla, que sería x. Y por último, esta instrucción i++ lo que quiere decir es que hay un incremento, que la variable i va aumentando de 1 en 1. Decíamos que i, el primer valor empieza en 1, entonces si esto está configurado de esta forma, el siguiente valor, cuando se repita el ciclo, va a valer 2, cuando se vuelva a repetir va a valer 3, y eso va a funcionar como un contador. Y va a detenerse cuando el valor llegue a este dato de aquí. Por ejemplo, si yo cuando en sein x puse 10, cuando él llegue a las 10 repeticiones, él se va a detener y va a continuar con el código, lo que tenga debajo de él. Eso es para que tengan ustedes presente cómo funciona el ciclo for, que de pronto, repito, alguien tuvo dudas o no estuvo en la clase, ahí está una repetición, una explicación muy sencilla, muy básica de cómo funciona el ciclo. A continuación voy a explicarles y quiero que hagamos un ejercicio primero guiado por mí, después va a quedar un ejercicio para ustedes, el cual pueden, repito, ir pausando, ir mirando la explicación, mirando qué fue lo que se hizo, tratan de poner algunos comentarios en el código para que ustedes tengan la posibilidad de mirar y entender lo que se está haciendo. Una vez configurado el ciclo for, ya estamos listos para hacer el ejercicio en el cual podamos repetir lo que deseemos repetir. Y voy a mostrarles algunos ejemplos para que ustedes puedan observar. Voy a dejarlo configurado como está aquí, de tal manera que el usuario pueda digitar cuántas repeticiones quiere hacer de lo que sea. Por ejemplo, yo les había dicho a ustedes, tal vez, colocando un cout, primero voy a ponerlo así, basiquito, hola, y poner el fin de línea para que salte. Vamos a compilarlo. Y el instructor tiene un error gravísimo, que es que no declaró la variable x. Y ya ejecutó, aquí está la ventanita. Entonces digite las repeticiones. Si yo le digo 5, entonces él va a mostrar hola 5 veces. Si yo le digo, no sé, 30, lo va a contar 30 veces. Si alguno de ustedes quiere contarlas para ver que es verdad, ahí está, 30 veces. Entonces, de esa misma forma, yo podría decirle algo así como, y por eso fue que se hizo el ejemplo de la tabla de multiplicar, si no estoy mal, bueno, uno de los ejemplos, en los cuales yo podría decir algo así como, no sé, por ejemplo, quiero que aparezca la palabra variable, mensaje 1, mensaje 2, hasta el valor que sea. Entonces coloco la palabra mensaje, y en vez de, aquí en L voy a colocar la variable i. Recuerden ustedes que la variable i puede ser utilizada dentro del ciclo for, solo se puede usar dentro del for, y esa variable tiene el valor de la repetición en la que estén. Entonces en la primera repetición i vale 1, en la segunda i vale 2, etcétera, etcétera. Si yo pongo un mensaje junto a la variable i, entonces va a aparecer mensaje 1, 2, 3, hasta el número que el usuario haya determinado. Permítanme, yo cierro aquí, compilo y ejecuto nuevamente, y aparece así. Digite las repeticiones, voy a poner solo 5 para que sea fácil de distinguir. Y aparece de esa forma, haciendo uso de los valores que tiene la variable i, como ustedes pueden darse cuenta. En ese caso pueden observar que i es una variable que se utiliza como contador, pero que dentro de las llaves, dentro de los límites de for, puede ser utilizada como una variable más. Eso para que lo tengan muy en cuenta.
Voy a detener un segundo de grabación para preparar un ejemplo más que les voy a mostrar. Bien, el siguiente ejemplo que quiero que ustedes lo hagan junto a mí. Esta parte, digamos que fue algo básico que se ve en clase, pero quiero que el siguiente código lo pausen, lo hagan, lo ejecuten y miren si funciona y si se comprende. Y tiene que ver con el utilizar otras estructuras que yo necesito usar dentro del for. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo que puede parecer básico, pero permite que ustedes hagan uso de condicionales if dentro del ciclo for si se necesita. ¿En qué caso? Por ejemplo, en este momento vamos a hacer un código en el cual el usuario digita una cantidad de números, no sé cuántos, las veces que yo le diga, y cada número que se digite, el programa va a tener que decirme si ese número es positivo o si es negativo. Vamos a hacerlo de esa forma. Para ello, entonces, pues voy a tener que declarar una variable más que se llame num. Entonces, en el num va a ser el número que yo declaro, y x, repito, va a ser la x que está aquí, que es decir, cuántas repeticiones se van a realizar del ejercicio. Entonces, cada vez que ocurra, entonces voy a decirle digite un número diferente de 0, vamos a decirle así. Y voy a quitar esto. Entonces, porfa, en su celular, en su casa, traten de hacerlo porque es algo que van a utilizar mucho más adelante. Ya lo digité, entonces ahora sí, obviamente la instrucción que sirve para capturar, para leer el número es la instrucción cin. Y en este caso, el número que se digita va a quedar en la variable num. Entonces escribo cin num. Una vez se haya digitado el número, ahora sí el programa puede determinar si ese número es positivo o es negativo. Si pueden detener en ese momento, no. Una vez yo haga la pregunta, si pueden detener el video un momento para que ustedes piensen y recuerden cuál es, súper. Entonces, ¿cuál será la herramienta que yo debo utilizar para determinar si el número es positivo, haga una cosa, si el número es negativo, haga la otra? ¿Y cómo lo escribo? Entonces traten de recordar un momento, pausen, cuando ya lo tengan, continuamos. Bien, en ese caso entonces vamos a utilizar if. Espero que haya sido lo que ustedes pensaron, memorizaron. Entonces sí, la variable num, estoy escribiendo mal, num, es mayor que 0. Los números mayores que 0 son ¿qué? Ojalá hayan dicho positivos. Los mayores que 0 son números positivos. Entonces en ese caso vamos a colocar un cout, un mensaje de texto que diga el número. Vamos a ponerlo más complicadito. Vamos a poner el número y escribamos el valor que el usuario digitó. O sea, el número, la variable num. Y ahora sí el texto es positivo. De esa manera no va a aparecer simplemente la palabra es positivo o es negativo, sino que también van a mostrar en pantalla el valor. Bien, ya sabemos qué pasa si el número es positivo, entonces ahora vamos a colocarlo de la otra forma. Si no se cumple que el número es mayor que 0, entonces sabemos por defecto que utilizamos else, otro cout, y hagamos algo muy similar al anterior caso. El número, cual sea que se haya digitado, es negativo. Fin de línea. Vamos a probarlo. Entonces, ¿cuántas repeticiones? Voy a hacerlo solo 3 repeticiones para que esto no se haga tan eterno. Entonces voy a agitar un número diferente de 0, por ejemplo el 9, y me dice el 9 es positivo. La segunda vez voy a colocar uno negativo, menos 80. En menos 80 es negativo. Y la última vez, porque le dije 3, número grande, es positivo. Entonces les voy a pedir que tomen su tiempo, pausen. Esta va a ser la primera parte.
voy a hacer un segundo video, una segunda parte, explicando dos tipos de variables que van a ser muy utilizadas para nosotros y va a quedar un ejercicio. Tiene que ver con las variables acumuladores y contadores. Entonces, una vez tengan esto, ya están preparados para la segunda parte.